Bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado excepcional. Un hombre que ha dedicado más de 3 décadas a transformar organizaciones y liderar procesos de cambio en gobiernos y empresas de primer nivel en las Américas y España. Gilberto Carrasquero no solo es un estratega empresarial y consultor de renombre, sino que también es un profundo conocedor de psicología y filosofía, disciplinas que ha estudiado en prestigiosas instituciones alrededor del mundo. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene 3 másters, uno en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, un máster en Administración de Negocios en la Universidad de Stanford y otro en Administración Pública en la Universidad de Harvard, además de otros estudios en otras universidades e instituciones del conocimiento. Gilberto no solo ha dejado su marca en el mundo empresarial, sino que también ha sido una voz prominente en la lucha por la restauración de la democracia en su natal Venezuela. Ha utilizado su plataforma para denunciar las injusticias del régimen y abogar por un futuro mejor. Es conferencista, es escritor. Actualmente trabaja en 2 libros que prometen definir nuestra comprensión del liderazgo y la creatividad humana. Bienvenido, Gilberto Carrasquero, un líder que encarna la verdadera esencia de reinventarte. Un placer para estar contigo, Enrique Fernando. La verdad es que me encanta el nuevo rol en que te has reinventado. Me encanta el nombre de tu programa. Me encanta lo que estás haciendo. Que además creo que es un servicio hermoso, sobre todo para nuestra diáspora, que ha tenido que masivamente reinventarse en el mundo. Entonces, creo que es de alguna manera una labor sostenida tuya con el colectivo. Así que en nombre de todos los que nos beneficiamos de esto, te lo agradezco muchísimo. Y te agradezco la oportunidad, Gilberto, por supuesto, de usar tu plataforma para dirigirme con tu público. Gracias. ¿Y quién más que tú que hablar de este trabajo de reinvención en la que los seres humanos tenemos que estar permanentemente? Mira, a lo largo del programa vamos a tocar temas muy de actualidad, como el caso de Venezuela, la situación, el caso de la geopolítica mundial. Pero quiero comenzar para que quienes nos están escuchando conozcan a Gilberto Carrasquero. ¿Cómo ha sido el recorrido de su vida y cómo se ha ido reinventando? Bueno, tú sabes que hay una frase que me gusta mucho y dice, la vida es lo que sucede mientras que estás planeando la vida. Y la verdad es que algunas de las cosas que han pasado en mi vida pues, fueron planeadas y otras han sido cosas que me han tomado por sorpresa. Yo vengo de una familia de abogados. Por el lado de mi madre soy Naranjo Osti y soy la 4ª generación de abogados por ese lado. Y yo digo una cosa que la digo medio en serio, medio en broma. Yo digo que los naranjos estudiábamos derecho y después nos preguntábamos qué quiero hacer con nuestra vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y un poco yo no me escapé de eso. Yo estudié derecho, era lo que hacíamos en la familia, trabajaba en el escritorio familiar. Siempre tuve una inquietud política importante. Me llamaba, me jalaba a la política, participé en política muy temprano, con Acción Democrática, por el lado de mi padre. Había una militancia histórica con AD y una relación con los líderes históricos, particularmente con gente como Leandro Mora, Humberto Celli, el mismo Jaime Lucinchi, eran gente cercana a la casa y yo tuve acceso a ellos muy temprano. Termino en el Ministerio de Relaciones Interiores a los 23 años, la Dirección Nacional de Relaciones Municipales. Y duré un mes en la dirección porque se solicitaba de mí que hiciera cosas que yo no estaba dispuesto a hacer. Y yo rápidamente tomé la decisión que eso no era para mí, me salí y terminé la maestría que estaba haciendo en ese momento de Ciencias Políticas en la Simón Bolívar. Y un profesor de la Simón Bolívar cambió mi vida dramáticamente, que era Aristides Torres. Aristides se sentó conmigo, me dijo, hijo, tú te tienes que ir a este país. Le dije, bueno, mire, me encantaría, pero la verdad es que no tengo gallo de dónde sacar los fondos para
hacer un posgrado como el que me gustaría hacer a mí. Y él me conectó con la Embajada de los Estados Unidos, del programa Fulbright, que es un programa de becas del Congreso de los Estados Unidos para jóvenes líderes de otros países. Y me gané una beca Fulbright en el año 89 y me fui en el año 90 a Stanford. En ese momento mi gran prioridad era formar mi familia, mi gran prioridad era consolidarme financieramente, etcétera. Y descubrí, estando en Stanford, que las finanzas no eran tan difíciles, que las pagaban muy bien. Entonces, cuando me gradué de Stanford, me fui a trabajar a Wall Street, a hacer lo que hacíamos en la bolsa de valores, los escogidos, los que teníamos ese gran privilegio. Y tuve la gran suerte de, yo tenía muy claro que quería volver a Venezuela. Venezuela en el año 92, cuando yo me gradué, era tan maravilloso que un graduado de Stanford no tenía duda que el país para volver a Venezuela, y no que tenían, habiendo tenido opciones en Nueva York, habiendo tenido opciones en Palo Alto, habiendo tenido opciones en Miami, yo decidí volver a Venezuela. Pero estando en Venezuela, me conectaron desde Salomon Brothers en aquella época y terminé muy temprano en mi vida, a los 30 años, siendo representante de Salomon Brothers en Venezuela. Y fui banquero de inversión Wall Street, ¿no? Vestido de flu y corbata todos los días, manejando clientes muy importantes. A tu tío Jacobo, recuerdo haberlo visitado para venderle algún servicio financiero en Avenza, en Cerámicas Carabobo, etc. Y la verdad es que fueron años extraordinarios porque me permitieron además conocer al país integralmente, porque desde la banca de inversión tienes acceso desde la renegociación de la deuda pública, participa en grandes procesos de privatización. Yo fui el líder de todo el proyecto de privatización de Sidor, de la reprivatización de la banca venezolana, se reprivatizó Banco Venezuela, Banco Provincial, etc. Y tuve, digamos, ese conocimiento íntimo de la realidad económica del país, jugando un rol interesante, entendiendo la deuda pública, entendiendo la estructura financiera de PDVSA, etcétera, etcétera. Pero mi vocación política estaba allí, la verdad, y cuando aparece Chávez en el panorama como una amenaza, yo tomé la decisión de que era el momento mío de hacer algo, ¿no? En un primer momento ayudé en la campaña Irene Sáez. Esa campaña, a mi juicio, no dio por buen camino, y terminé apoyando en todo lo que pude a tu padre, porque creí que era el venezolano más facultado para ser presidente de Venezuela. Y aún pienso hoy que la gran equivocación que hizo el país entre Chávez y Enrique Salas nos ha costado lo que nos ha costado. No tengo ninguna duda de que ahí se bifurcó el destino de Venezuela. Enrique encarnaba todo lo que yo aspiraba como venezolano para Venezuela. Un hombre formado, serio, honesto, con visión, estratega, y un loco populista, el que bueno, hemos sufrido todos estos años. Al ganar Chávez, y sobre todo al ver yo que Chávez tenía 89, 90% de popularidad, que hacía lo que le da la gana y que la gente aplaudía, yo dije, aquí el que sobra soy yo. Y decidí tomarme un año sabático y me llevé a mi mujer y mis hijos a Boston, donde tuve una invitación de la Universidad de Harvard para ser Mason Fellow en la escuela de gobierno. Y allí me conecté mucho con todo el tema de liderazgo que lo daba Ronnie Heifetz. Ronnie es psiquiatra y tenía una visión del liderazgo profundamente psicológica. Sus clases son extraordinarias, son de mucho movimiento emocional, y realmente yo cuando estuve allí entendí que el ejercicio de liderazgo era mucho más trascendente que el ejercicio de la política. Fíjate, Gilberto, disculpa que te interrumpa, pero fíjate la cantidad de reinvenciones tuyas, ¿no? Primero te gustó la política, te metiste, estabas estudiando en la universidad, ya eras abogado, luego estabas en la Universidad Simón Bolívar, y de pronto te vino algo y dijiste, tengo que formarme, y te fuiste al exterior. Luego decidiste, tengo que ir a ayudar a mi país, y allí estuviste metido en campañas electorales, y de pronto decides que el que sobras eres tú y te regresas a los Estados Unidos. Qué interesante todo ese desarrollo. Y sobre todo me salta a la mente una pregunta, y es que primero estabas en un rol muy humanista, una carrera muy humanista, de pronto te vas
a un mundo más frío, que es el mundo financiero, y de pronto comienzas a conectar con la psicología, con la psiquiatría. Me parece interesantísimo esos bandazos, ¿no? De lo humanista a lo Bueno, científico. yo creo honestamente que la vocación es humanista, sin duda. Yo en el fondo, yo digo una cosa y la digo con honestidad. Yo lo que soy un estudiante. A mí me gusta estudiar, me gusta aprender, soy un fanático del conocimiento. Por lo tanto, la mejor manera de seguir aprendiendo es enseñar, me gusta enseñar. Pero creo que en algún momento lo que privó a mí fue pragmatismo. Pues, o sea, había una necesidad de consolidación financiera. No lo quería hacer deshonestamente. Yo no quería ir nunca al gobierno con necesidad. El mundo financiero me ofrecía un camino profesional muy bien remunerado. Y como decía yo quiero dinero de primera plana. O sea, el señor privatizó Sidor. Todo el mundo sabe dónde salió mi dinero. Pues, o sea, yo soy un venezolano raro que puedo decirle a la gente lo poco que tengo, de dónde salió. Y eso yo creo que es un privilegio. Incluso pues se lo decía a mis propios hijos. Entonces, yo creo que en ese momento no fue vocación, sino pragmatismo, lo del banquero de inversión, Wall Street, que fue una experiencia maravillosa. Yo vivía en el península de Nueva York, me la pasaba atendiendo clientes importantes en los mejores restaurantes, y fue una vida glamorosa y fantástica, pero no, eso no es mi vida. Pero ¿quién es el Yo veo verdadero aquello como... Gilberto Bueno, Carrasquilla? el verdadero Gilberto es más filósofo, más humanista, mucho más intelectual, mucho más psicólogo. Yo entré en la psicología junguiana por allí en el año 2000, 99-2000. Permíteme que te ataje Fue un allí un momento... momento. Eso, psicología junguiana. Yo estuve averiguando, ¿no? Y se trata de la conexión de lo que es el inconsciente con el consciente, el puente que hay de los sueños con lo que significa la conducta final del líder en su vida cotidiana. ¿Nos puedes hablar de ello? Bueno, fíjate, Carlos Gustavo Jung, que es un psiquiatra suizo, que vivió y escribió a principios del siglo XX, ya era un joven psiquiatra aventajado en Suiza cuando aparece Freud. Freud ya era un tipo consolidado, publica en 1900 la interpretación de los sueños, y la gran contribución de Freud a la cultura es el concepto del inconsciente. Y por supuesto el método. O sea, esto que hoy vemos como lo normal, que es que tú vas a un psicólogo, un psiquiatra y tienes una terapia verbal y haces catarsis verbal, eso hoy que es lo aceptado como el estándar, eso fue revolucionario a principios del siglo XX. Los locos le daban palos, los metían en bañeras con hielo, le daban descargas eléctricas, etc. Entonces, el inconsciente como concepto y el psicoanálisis como método son la gran revolución del principio del siglo XX en la psicología. Jung se empieza a cartear con Freud, se hacen amigos, Freud invita a Jung a ir a Viena, se reúnen por primera vez en 1903, y en 1903 tienen un primer encuentro que dura 13 horas, y ambos reportan a estar en presencia de un genio. Ellos empiezan a colaborar inmediatamente. Jung se convierte en el príncipe heredero del movimiento psicoanalítico, es el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Mundial, pero pronto empiezan también a tener divergencias, divergencias filosóficas. La más importante probablemente es el propio concepto del inconsciente. Para Freud, el inconsciente es un fenómeno esencial y puramente individual. O sea, Enrique Fernando ha vivido una vida, hay una parte de esa vida que está inconsciente. Traer a la conciencia esa inconsciencia es el trabajo psicoanalítico. Sin embargo, Jung, que era un tipo muy de avanzada y que había estado en contacto con culturas indígenas, con culturas asiáticas, con budismo, incluso con física cuántica, entiende algo que hoy sabemos científicamente, que es que somos parte de un todo. Y él elabora el concepto del inconsciente colectivo y dice, sí, claro que hay un inconsciente individual, pero esto es quizá una expresión de un inconsciente colectivo que también vive en nosotros. Formula la teoría de los arquetipos y formula una cantidad de teorías, pero yo creo que lo más importante que hay que decir aquí, y lo que creo que me sedujo a mí de Jung en su momento, él lo escribe en un libro en el 13 que se llama El hombre moderno en busca de alma, donde él está explicando su ruptura con Freud. Y él dice, bueno, al final realmente, aparte de nuestra diferencia filosófica, lo que me obligó a romper con Freud fue que él insistía
en construir una psicología de las psicopatías, mientras que yo aspiraba a construir una psicología de las posibilidades del alma. Entonces, la psicología junguiana es una psicología muy de alma, muy romántica, y particularmente la arquetipal es una psicología basada en historia de la cultura, que usa los mitos para ver el arquetipo, que no te permite más nunca volver a ver cine, teatro, ópera de otra manera que no sea simbólicamente. Yo creo que la vida explota en símbolos y en colores y en significado cuando tú adquieres una visión simbólica de la misma. Y eso la psicología arquetipal para los que tiene, nos están digamos, escuchando, ¿tú puedes darnos un ejemplo para que la gente comprenda cómo todo ese tema del inconsciente, del consciente, de los sueños, cómo pueden ellos utilizarlos en su vida cotidiana, en bueno, el liderazgo? la verdad es que es un tema de profunda complejidad. Tratar de reducirlo a una breve explicación de televisión es difícil, pero a ver, el alma, la psique, está hablando todo el tiempo y tiene un lenguaje mitopoético que es difícil de entender porque habla en símbolo. Entonces, para ambos, para Jung y para Freud, los sueños son el principal camino al inconsciente. De hecho, la frase de Freud es: los sueños son el camino real al inconsciente. Y hay una frase más poética de Jung que me encanta, donde dice: un sueño que no ha sido interpretado es una carta de los dioses que nunca fue abierta. Entonces, lo que te puedo dar un ejemplo rápido, porque además lo tengo, como dicen los de mercadeo, top of mind, porque hace poco alguien a quien amo profundamente me llamó para contarme un sueño. Yo tengo este privilegio que algunos de la gente que quiero más en la Ajá. vida De aquí me tienen para la adelante suficiente vamos a confianza llamar a para contarme sus Gilberto sueños. para que nos interprete los sueños. Interesante. Y entonces, ahora podemos hablar también del tema de interpretación de sueños, porque mi maestro, que era López Pedraza, decía que no se deben interpretar porque los matas. Hay que leerlos para dejar la imagen viva. Y ahora les podemos explicar eso mejor. Pero fíjate, ella me contaba que en su sueño ella estaba en un túnel, y en el túnel ella de repente ve que hay un tren que viene de un lado y un tren que viene del otro, y chocan y la aprisionan y la dejan sin poderse mover. Y en esa angustia, ella está no sabiendo qué puede hacer. Entonces, bueno, a ver, tú puedes decir, bueno, esto es un tema de trenes, no. Todo en el sueño, todo, absolutamente todo es simbólico. Entonces, y todos son partes de ti. Entonces, ¿qué representa un choque de trenes en el caso de esta mujer, con una mujer brillante, que es una mujer ejecutiva, que es una mujer inteligente? Es fuerzas contrapuestas. O sea, ella está en un pasadizo, un pasaje. Los túneles normalmente simbolizan pasajes. Tú pasas de un sitio a otro a través de la tierra. Entonces, normalmente los túneles te conectan con algo que está en el inconsciente. Ahora, en ese pasaje de ella, tienes dos fuerzas opuestas, dos fuerzas que chocan y la dejan paralizada. Entonces, la gran pregunta que está haciendo su psique ese día es: ¿qué cosas en tu vida están en conflicto que no te dejan avanzar? ¿Qué está hoy jalando de un lado tan duro y el otro lado jalando igual de duro, que chocan y te dejan paralizada? Porque ese es el sueño, se queda apretada allí. Entonces, La interpretación de los sueños puede ser una herramienta bien, bien importante. es fundamental la interpretación de los sueños. Mira, el reinventar, vamos a hablar de reinventarse, porque es un tema fascinante, Enrique Fernando. Yo creo que siempre estamos reinventando, como tú bien lo dijiste, ¿no? Creo que, es más, hay un libro que te recomiendo y que te recomiendo a tu audiencia, que se llama Viviendo entre Mundos, Living Between Worlds, de James Hollis, uno de los grandes junguianos contemporáneos. Y el libro termina así, diciendo: al final siempre estamos entre mundos. Siempre estoy dejando de ser quien era y empezando a ser el que voy a ser. Pero hay dos procesos fundamentales de transformación en la vida. El proceso de la adolescencia, que es bien consabido, o sea, tú ya no eres niño, pero todavía no eres adulto. Y hay toda una reinvención, una redefinición de quién soy. Pero el otro, el que es quizá el más interesante, es midlife, es en la mitad de la vida. Es un proceso de reinvención fundamental porque vivimos la primera mitad de la vida en servicio del ego. El trabajo, con T mayúscula, de la primera mitad de la vida es aprender a sobrevivir.
Hay una frase bellísima del propio Hollis en otro de sus libros. Él tiene un libro sobre midlife que se llama From Misery to Meaning in Midlife, donde él dice esta bellísima frase, dice: la función de la ambición en la primera mitad de la vida es construir un ego lo suficientemente fuerte para que pueda hacer la dura tarea de ver para adentro en la segunda mitad. Entonces, bueno. La primera mitad de la vida se vive a partir de ciertas identidades. Yo el abogado, yo el varón, yo el caraqueño, yo blanco, yo o el graduado de Harvard o el banquero. Y se vive además a través de ciertas preguntas, de que va desde que eres niño. O sea, ¿cómo hago para que me quieran mi papá y mi mamá? ¿Cómo hago para que me quieran mis amiguitos en el colegio, para que me inviten a la fiesta? ¿Cómo hago para levantarme la chamita que me gusta? ¿Cómo hago para conseguir el trabajo que quiero, para comprar el apartamento? ¿Cómo pago la hipoteca? Pero tarde o temprano, decía Jung, que la mitad de la vida no es un momento exacto, sino, o sea, no tiene, usaba una frase griega, decía, no tiene cronos, sino kairos. Los griegos eran tan sabios que tenían dos palabras para el tiempo. Cronos, un tiempo masculino, lineal, cronológico, exacto, y un tiempo femenino, kairos, un tiempo de lo eterno. Kairos es, este programa lo tenemos que representar a tal hora, tal día. Eso es crono. Pero ¿cuánto tiempo tarda uno en olvidar un amor cuando te deja? Mira, kairos, pues, no sabemos, ¿no? Él dice, la crisis de la vida tiene kairos, porque llega un momento en tu vida donde colapsa una identidad central. Y el colapso de identidad central conlleva la necesaria pregunta, ¿quién soy yo? El que no soy el que era. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, yo creo que la salida al exilio es un colapso fundamental de la identidad de muchos de nosotros. Pero para otros es un divorcio, una pérdida financiera que te deja en la calle. O sea, hay algo que revienta una identidad de la que yo me apegaba y yo tengo que preguntarme quién soy yo el que no soy lo que era. Y ahí entras en una cosa que se llama una liminalidad. Es decir, tú entras en una transición donde, y es incómodo, no eres lo que eras, no eres lo que vas a ser. Históricamente, y desde la mitología y en todas las culturas, la mariposa es el gran símbolo de la transformación. Y si tú ves la mariposa, hay un video fantástico que le recomiendo a la gente en YouTube de la metamorfosis de la mariposa, dura 3 minutos. Es interesante porque la mariposa no pasa de oruga a mariposa. La mariposa es oruga que lo que hace es comer, es decir, lo que hace es sobrevivir. Y llega un momento en que tiene que parar. Se pega de un lado y se descompone. Y pasa a ser crisálida, que es masa confusa. Dentro de la crisálida no hay estructura. Hay una masa confusa que no tiene ojos, no tiene alas, no tiene nada y se está recomponiendo. O sea, el proceso de reinventarse requiere la disposición al sufrir que conlleva el desconfort de no ser quien era y vivir en esa incomodidad de la masa confusa, de darte permiso de no saber. Yo creo que hay gente que pierde un trabajo, se tiene que ir de su país, sale un matrimonio, inmediatamente necesita los objetivos nuevos, la cosa nueva. No. O sea, date el permiso de no ser nadie un rato. Date el permiso de preguntarte cosas, date el permiso de dudar, date el permiso de explorar, date el permiso de reconciliarte. Qué interesante todo esto que me estás contando. Fíjate, has dado con temas que son vitales para todos los que nos están escuchando. En primer lugar, comenzaste el programa hablando de que eras un permanente estudiante, que todo el tiempo estabas formándote más y más y más. Eso es la mentalidad de aprendiz, que es lo que se recomienda que la gente debe tener para poder crecer internamente y, por supuesto, esto te lanza hacia afuera y crecer más hacia afuera. Luego hablaste de algo que es fundamental y es que la vida no es lineal, porque la gente cree que tú comenzaste aquí y entonces todo va a ser perfectamente lineal. Y no, la vida tiene altos y bajos, sube, baja, etc. Y por eso nos tenemos que estar reinventando permanentemente. Por otro lado, hablaste del ego. Osho, por ejemplo, el filósofo neoyorquino
que vivía en Nueva York, no era Indio. neoyorquino, pero dejó un tema sobre el ego interesantísimo, que era que el ego es el papel celofán que envuelve el bombillo de la inteligencia haciendo la luz opaca. Pero hablaste de que a mitad de la vida, tú de pronto, que estabas haciendo crecer el ego hacia afuera, de pronto tienes que verte hacia adentro. Y ese ego, cuando empiezas a verlo hacia adentro, te das cuenta de que tienes que ganar mucha humildad. Hablaste de la segunda mitad de la vida, interesante. Y que la transformación requiere primero una disposición, estar totalmente comprometido con hacerlo. Lo otro que hablaste fue que tienes que abrazar un camino y un proceso de incomodidad para poder lograr que nazca un ser nuevo. Y quiero, en base a este resumen, pues, de algunos elementos que pueden ser útiles para la gente, quisiera que nos hablaras de algo que me pareció fascinante, que estás trabajando hoy en día, que son 2 libros que me imagino que van a tener un inmenso impacto por el conocimiento que tienes, que es que estás escribiendo el libro La religión de genios y liderazgo para la vida. ¿Nos hablas de ellos? Mira, vamos a hablar de ello y va a ser una manera de hablarle a tu gente de cosas que creo que les puede interesar mucho. Pero déjame terminar 2 cosas que creo que son fundamentales, porque yo creo que el tema del proceso de transformación, este de la oruga convertida en crisálida, en masa confusa, incómoda, tiene al final un forcejeo. La mariposa, para salir de la crisálida, tiene que tener un forcejeo. Ese forcejeo es exactamente lo que le da la fuerza a las alas para volar. Si tú cortas la crisálida y la dejas salir libremente rápido, no desarrolla la fuerza. Ese forcejeo de reinventarte es crucial para poder vivir el nuevo yo, el nuevo. Creo que además es interesantísimo porque cada vez que nace una mariposa, cae una gota de sangre. Es decir, no hay un renacer libre de sufrimiento. El sufrimiento es de la esencia del ser humano y aprender a manejar el sufrir creativamente es quizá el más elevado de las destrezas del ser humano. Mis 2 libros son diferentes. Te confieso, el primero era El liderazgo para la vida, The Leadership to Be Led By. Ese libro está prácticamente concluido, pero la verdad es que en un momento dado dejó de interesarme terminar ese y me metí en el otro porque era el que me llamaba la atención. Que tiene todo que ver con este tema de sufrir creativamente. Fíjate, tiene 2 palabras tremendamente cargadas en el título, la religión de los genios. Pero es interesante porque ninguna de las 2 está usada en el contexto y en el entender del colectivo normal, sino que religión, nosotros como cultura la equiparamos a religión organizada. Sin embargo, en la concepción junguiana de la psique, la religión es una función psíquica. Y la palabra es maravillosa. La palabra quiere decir religare, reunir. ¿Reunirse con qué? Con lo sagrado. Entonces, cuando yo hablo de religión, en el contexto del libro hablo del desarrollo de una función psíquica que nos reconecta. Yo creo que parte del drama existencial en que estamos todos hoy es que vivimos una vida muy desconectada de nosotros mismos, desconectada del colectivo, desconectada de la naturaleza, desconectado de Dios, de lo trascendente. Cuando Nietzsche, a finales del 18, anuncia que Dios ha muerto y que la frase completa es tremendamente poderosa, dice: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado y no bastará toda el agua del universo para lavar esa sangre que corre por nuestras manos. Él lo que está anunciando es el advenimiento del nihilismo. Está muerto Dios, no hay pecado, aquí todo vale, y es lo que da la base al posmodernismo y al surgimiento de la tiranía, de todas las locuras del siglo XX, de lo que vivimos, en Venezuela, de una parranda de desalmados que han secuestrado un país, etcétera, etcétera. Pero entonces, la religión vista como función psíquica de reconexión es de lo que trata el libro. ¿Y por qué de los genios? Bueno, un genio también, el colectivo, digamos, la cultura lo asocia a un IQ superior, a que el tipo estudió en Stanford o en MIT y tiene, tú sabes, 2 PhD de matemática y 1 de física. Pero realmente, si tú estudias la genialidad, es muy interesante porque los genios todos reportan algo muy interesante, que es que su obra no es de ellos. Ellos se sienten conectados con algo más grande que ellos y entran en lo que llamaba ese gran psicólogo
húngaro, pero que estuvo siempre en los Estados Unidos, que era Mikhail Csikszentmihalyi, que escribió Flow, la psicología del performance extraordinario. O sea, los grandes atletas, los grandes músicos, los escritores, entran en flow, entran en un estado alterado de conciencia que se caracteriza por tres cosas. No hay esfuerzo, no hay sentido del yo y no hay tiempo. Entonces, entras en una suerte de trance que te permite escribir 6 horas seguidas una novela, y cuando tú terminas de escribirse, ¿de dónde salió esto? Yo no me senté a escribir esto. Esto salió. El propio Jung, a los 84 años, le preguntan, ¿y qué piensa sobre su obra? Y dice, la cambiaría casi toda. Hay un solo libro que no tocaría, que es la respuesta a Job, porque ese libro no es mío, bajó a través mío. Entonces, cuando tú eres capaz de conectarte con el todo, con la inteligencia universal, con lo sagrado, tú te vuelves canal de algo trascendente, algo más grande que tú. La religión de los genios, de lo que habla, es del proceso de conectarnos de una manera trascendente con el infinito y poder entonces darle expresión a la mejor versión de nosotros mismos. Además, al auténtico, a lo que llamaría un junguiano the true self, el auténtico yo, el yo auténtico. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Me puedo yo dar el lujo de reducirme al abogado o al banquero o al político o al filósofo? ¿O quién soy yo que no soy el que tengo la experiencia de esos roles? Entonces, hacerse la pregunta, la gran pregunta, y es otra frase de Nietzsche, dice, la única pregunta que te tendrás que responder el día de tu muerte es si lograste ser realmente tú. Entonces, pues esa es la gran pregunta. ¿Quién soy yo realmente? Qué bien. Fíjate que esa búsqueda es de lo que se trata la vida. Por supuesto, y todo el tiempo por eso nos tenemos que estar reinventando para encontrar cuál es nuestra misión para la cual nacimos, pues. Y ahí, tomando el ejemplo de la mariposa, que me pareció interesantísimo todo ese proceso. Yo creo que Venezuela se encuentra en este momento en un proceso de transformación, en un proceso parecido de metamorfosis. Y quisiera saber, porque tú has sido un gran defensor de lo que es la restauración de nuestra democracia, el que logremos conquistar la libertad para todos los venezolanos. Y también desde el punto de vista global, queremos que esto represente la importancia de que lo que vive el pueblo venezolano, que lo ha vivido durante años el pueblo cubano, y que ahora lo vive Nicaragua y muchos otros países en el mundo, comiencen a ser solucionados. Y yo quisiera que nos dieras tu visión, tanto global, que representa Venezuela en el mundo, en el contexto mundial, y cómo podemos lograr esa libertad por la cual todos estamos luchando. Bueno, Venezuela ocupa buena parte de mi día todos los días. Tengo una conexión de amor con mi país profunda y de compromiso. Lucho todos los días por poder volver. Quisiera morirme en Venezuela. Quisiera disfrutar a mis nietos en Venezuela, y creo que es el sueño justo, además, de muchos venezolanos. Creo que Venezuela forma parte del drama que tenemos en el mundo de la radicalización de los opuestos. Es interesante porque volviendo al psicológico, a pesar de que vamos a hablar de política, hay un libro de un junguiano norteamericano que se llama Edward Edinger, que se llama El arquetipo del apocalipsis. Y la palabra apocalipsis tiene que ver con develar. O sea, cuando hay un apocalipsis, también hay lo que se llama una apocatástasis, es decir, una reinvención también. El apocalipsis es el fin, como lo conocemos, de algo, y lo que caracteriza el apocalipsis es la radicalización de los opuestos. Entonces tú ves esto como un fenómeno en el mundo. O sea, eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. O sea, hoy por hoy, demócratas y republicanos están encontrados a muerte. Aquí hemos dejado de tener adversarios para tener enemigos. Lo que pasa en Europa con el problema de Ucrania, etc. Entonces, la situación, digamos, de deshumanizar al otro es lo que está en el fondo del conflicto venezolano. Nosotros tenemos al frente, o empoderados, a una cantidad de individuos que el poder para ellos no es más que su psicopatía. Decía Jung, fíjate, volviendo a Jung de nuevo,
El amor y el poder son opuestos, contrapuestos y excluyentes. Donde reina Ares, no puede entrar Eros. Donde está el dios de la guerra, no puede estar el dios del amor. Entonces, estos psicópatas son unos desalmados que están canalizando. Fíjate, hablábamos más temprano de la necesidad de canalizar el sufrir creativamente. El drama de un sufrir no canalizado creativamente es que lo terminas canalizando destructivamente. Entonces, estos desalmados psicópatas, en vez de ir a terapia, en vez de fumar marihuana o de meterse unos hongos psicodélicos y de resolver su problema con terapia, los tipos matan gente, torturan, etc. Entonces, la situación en Venezuela es muy compleja. Y es muy compleja porque estos señores tienen secuestrado el país ya 25 años, se han anquilosado en el poder, como digo yo hace mucho tiempo. Esta gente no detenta el poder, está atrincherado en el poder. Ellos entienden que no pueden salir de ahí porque la garantía de su permanencia en libertad, su garantía de poder seguir ejerciendo el poder como lo han ejercido libremente, es estar en el poder. Entonces, ellos han ido tejiendo además una red global. Esto, yo digo una cosa, Enrique Fernando, que creo que es crucial para entender el fenómeno venezolano. Aquí 3 cosas que tenemos que entender. 1, estamos ante desalmados criminales. Esto no es un problema de dictadura, esto no es un problema de izquierda y derecha, esto es un problema de crimen organizado. La gente quiere entender a Venezuela, lo sugiero una y otra vez, vean la serie de Pablo Escobar en Netflix, ese personaje maneja Venezuela hoy. Él y sus secuaces solo negociarán para comprar tiempo. Este tipo nunca entregó, igual que no va a entregar a esta gente por las buenas jamás. Pero ahora lo grave... ¿Van a negociar su salida o tú le ves otra salida a Venezuela? Yo creo que la negociación siempre es una posibilidad, pero estoy convencido que la única posibilidad de que haya negociación es que las fuerces. O sea, ¿por qué tendría que negociar si estoy cómodo en el poder? Estoy un poco incómodo. Bueno, yo he estado incómodo varias veces. O sea, a Guaidó lo reconocieron 60 países. O sea, esto ya lo han vivido, la calle se calma y yo creo que esto es distinto en el sentido de que creo que hay un liderazgo fundamentalmente inteligente al comando de lo que está pasando. Creo que hay un compromiso de alma de los que están luchando. Creo que ciertamente esto se puede encauzar y se puede tildar de una lucha espiritual. Yo creo que además el colectivo venezolano está comprometido como nunca antes. Así lo ha calificado María Corina Machado, ¿no? Es más, creo que es un movimiento de abajo hacia arriba. Este no es un movimiento de élite, este no es un movimiento que nació en las Mercedes o en Altamira. Esto es de abajo hacia arriba. Aquí el 29 de julio salieron los barrios, salió Katia, salió el 23 de enero, salió Petare. Y además internacionalmente, por primera vez, tenemos un movimiento que realmente no es de la derecha internacional, sino más bien de la izquierda. Son Petro, es Lula, es AMLO, que están todos tratando de abogar por una salida. Entonces, yo no es que no crea una salida negociada, creo que no hay una salida negociada que no sea forzada. Hay quienes piensan, Gilberto, que estamos ante un mecanismo en el que el régimen ha pasado ahora a ser una especie de secuestrador. El secuestrador lo que hace es que maximiza la obtención de rehenes para que los rehenes se conviertan en moneda de cambio para que si en algún momento tienen que sentarse en una mesa, ellos están en una posición de más ventaja para poder negociar mejor. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo no creo que necesitan un rehén para eso. O sea, ellos para negociar tienen lo que más le interesa a la contraparte, que es el Estado. O sea, a mí con negociar que se vaya Maduro, que se vaya Diosdado, que se vaya Jorge, que se vaya Padrino, no necesitan un rehén. O sea, no me tienes que entregar más nada. O sea, ahora, fíjate una cosa. Yo creo además que algo que complica aún más la situación, Fernando, es que Venezuela hoy pertenece a un entretejido de crimen organizado global. Esto no se resuelve solamente en Venezuela. O sea, lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, es parte de lo que estamos hablando. Lo que está pasando en Gaza con Israel es parte de lo que estamos hablando. Del dinero venezolano, del petróleo venezolano se ha financiado a Hezbollah y a Hamas por mucho tiempo. Aquí hay unas conexiones de lo que podrías llamar, o se ha dado a llamar el eje del mal, etc. Pero aquí hay unas conexiones de la geopolítica con el crimen organizado que son altamente peligrosas. Y pensar que esto es un tema tan simple como que, tú sabes, 4 tipos en Venezuela van a decir que se fueron y ya, no, mira, esto tiene una complejidad infinita y creo que se está manejando con mucha inteligencia porque se entiende el nivel de complejidad en el que estamos. Por eso que el pueblo venezolano
tienen en este momento que tener dos cosas: paciencia y confianza en sus líderes. Están en buenas manos, estamos en buenas manos. Me consta además que esta gente que no solo está dejando el pellejo en el trabajo, sino que además oyen, se asesoran, están oyendo no solo a los más brillantes venezolanos, están oyendo a los más brillantes del mundo, a jefes de Estado, a ex jefes de Estado, a todo el que quiere colaborar con la libertad de Venezuela. Y están cosas pasando, cosas importantes están pasando, pero un problema que ha tardado 25 años en llegar a donde hemos llegado y que está en los niveles de complejidad y de entretejido geopolítico global en que está el drama venezolano, no es un tema que se resuelve hoy en la mañana. Todos los venezolanos necesitan un poco de paciencia y confianza en sus líderes. Es las cosas que yo pienso que son fundamentales para poder seguir adelante en esta lucha, que terminará, porque termina siempre con la libertad, pero que aún promete sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill, y la última gota de sangre, como lo tiene la mariposa cuando nace. O sea, el nacimiento a la libertad será con algún sufrir. Yo no creo que este nacimiento va a ocurrir sin que haya sacrificio y sin que haya una entrega del colectivo al sacrificio trascendente. La mariposa cuando está naciendo tiene que hacer mucho esfuerzo, nos contaste, porque si no hace ese esfuerzo no puede volar. ¿Es eso, es esa etapa en donde nos encontramos en Venezuela? No tengo duda. Déjame decirte algo, Enrique. El pueblo venezolano ha madurado un montón. O sea, este forcejeo, este drama colectivo nos ha unido, nos ha hecho más sabios, nos ha hecho más solidarios, los de arriba con los de abajo, los de izquierda con la derecha, los de afuera con los de adentro. La unión de los venezolanos hoy es distinta a la que era hace unos años. La solidaridad entre venezolanos hoy, cómo nos cuidamos los unos a los otros, es distinta que hace unos años. Yo estoy convencido que el pueblo está usando sufrir creativamente. Creo, fíjate tú que en buena medida lo que fueron los colectivos se convirtieron en los comanditos. Entonces tú tienes un evolucionar. Yo creo que no hay la reinvención de un colectivo sin la reinvención de las personas que conforman ese colectivo. Hay una anécdota muy bella atribuida al Gabo, a García Márquez. Dicen que García Márquez estaba jugando con el hijo, estaba tratando de escribir y el hijo le empieza a preguntar cosas y él, para distraer al hijo, agarra un mapa del mundo, lo rompe en pedacitos, se lo entrega al hijo y le dice: arma el mapa, para dejarlo ahí un rato. Y el chamo rapidito empieza a pegar el mapa tal y regresa con el mapa hecho como en nada, en poco tiempo. Y le pregunta, le dice: ¿y cómo hiciste esto tan rápido si tú no conoces el mapa mundial? Dice: pero es que yo no sé mucho cómo es el mundo. Pero por el lado de atrás había una foto de un hombre. Y como yo sí sé cómo es el hombre, yo pegué el hombre, yo reconstruí el hombre y cuando lo volteé estaba reconstruido el mundo. Entonces es una metáfora hermosa, porque reinventando el hombre, reinventándonos cada uno de nosotros, vamos a reinventar a Venezuela. Venezuela no puede ser un país sin venezolanos mejores. Venezuela no puede ser un país decente sin venezolanos más decentes. Venezuela no puede ser un país culto sin venezolanos más cultos. Venezuela no puede ser un país mejor sin venezolanos mejores. Y estamos siendo mejores. Tenemos un mejor liderazgo. Tenemos una esperanza basada además en acciones que son contundentes. El venezolano lo ha dado Falta todo. poco, Gilberto, para lograr volar como esa mariposa en libertad, en democracia, y que ese reinvento de Venezuela permita la reconstrucción no solamente del país, sino también la reconstrucción de democracias a lo largo de toda la América? Mira, yo estoy convencido de que falta menos. No sé si es poco, porque yo creo que cada minuto que pasa para un preso político, para un torturado, es una eternidad. Para gente que como hoy en Venezuela están sin luz, están sin agua, están sin servicios básicos, gente desesperada que no tiene cómo pagar un médico. O sea, para ellos cualquier tiempo es mucho. Si lo pones en el contexto de los 25 años que venimos sufriendo esto, sin duda falta poco. Sin duda falta poco. Pero, vuelvo y repito, no es ya ni libre de sufrimiento. Gilberto, no sabes cuánto te agradezco esta entrevista llena de profundidad, de conocimiento, de mensajes para los que nos están escuchando y sobre todo con gran esperanza para Venezuela
y para todo el continente sobre la democracia y la libertad. Un gran abrazo. Quisiera cerrar diciéndote una cosa, Enrique Fernando. Yo te quiero felicitar, darte las gracias por esta invitación, pero más felicitarte por tu propia reinvención, por tu ejemplo siempre de liderazgo fresco, de dispuesto a hacer las cosas bien. Creo que eres un gran ejemplo para la juventud venezolana y creo que este programa y este nuevo Enrique Fernando Salas Romer encarna esto de reinventarse. Entonces no es una retórica, no es un libro, no es un programa, hay una realidad detrás de esto. Y creo que eso nos debe dar esperanza a todos los venezolanos. Es posible reinventarse, es posible reinventar el país, es posible cambiar, es posible siempre y cuando lo hagamos con todo el corazón y lo hagamos con amor. Y esa es la invitación, a seguir viviendo desde el amor y a buscar seguir al alma donde quiera que ella nos lleve y, por supuesto, como colectivo nos va a llevar a la libertad. Muchísimas gracias, hermano. Un gran abrazo, se te aprecia mucho.